Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. Aquí estamos de nuevo en este espacio para hablar de un tema fundamental en el desarrollo de nuestro país, la educación en territorios rurales, en medio de los contextos de conflicto. La brecha entre la educación urbana y rural sigue siendo un desafío para nuestro país porque ha afectado el acceso, la calidad y la equidad en la formación de niños, niñas y jóvenes en los territorios. Según datos del Ministerio de Educación, la educación rural en Colombia enfrenta desafíos como infraestructura inadecuada, escasez de docentes y dificultades para acceder a recursos tecnológicos, lo que repercute en deserción escolar y en nuevas oportunidades de desarrollo de los estudiantes que habitan en esos territorios. A ese propósito, uno de los estudios realizados recientemente es Educar en territorios rurales, escuela, conflicto y formación. Esta investigación examina el impacto del conflicto armado en las escuelas rurales y la importancia de la educación como herramienta para la construcción de paz. Ofrece una reflexión sobre desafíos estructurales que enfrentan estas comunidades y plantea posibles caminos para mejorar la educación en las zonas rurales. Para profundizar en este tema y en esta publicación y conocer los desafíos y retos que nos plantea el contexto actual, nos acompañan en este espacio Fabiola Cabra Torres, doctora en Innovación Educativa y magíster en Educación de la Universidad Javeriana. Es profesora titular y miembro del Grupo de Investigación, Formación, Subjetividades y Políticas y además editora del libro Educar en Territorios Rurales, Escuela, Conflicto y Formación. Fabiola, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación para hablar sobre este tema que nos interesa tanto en la formación de docentes y en la investigación educativa general. Muy bien, y está Luz Marina Lara Salcedo, doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, psicopedagoga y docente investigadora de la Facultad de Educación en la Universidad Javeriana. Además, es investigadora en el proyecto Educar en Territorios Rurales, Escuela, Conflicto y Formación. Luz Marina, bienvenida. Bueno, muchas gracias por estar aquí en este programa y contar con este espacio para hablar un poco sobre los hallazgos de este estudio y sus aportes también a la construcción de paz y del país que necesitamos. Muy bien, y yo soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Tenemos a nuestros oyentes que ya plantean sus perspectivas sobre el tema que hoy nos ocupa. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Es importante la educación rural en Colombia porque es una manera de acabar con el analfabetismo, pero también es importante implementar estrategias para tener mayor cobertura y lograr el acceso de más estudiantes, más personas que quieran acceder a ella. Tratar de acortar las brechas con el nivel de educación de las personas en las ciudades principales y pues como en las zonas rurales es súper importante porque siento que ese nivel como general de educación de las personas en un país es un súper buen indicador de la calidad de vida, pues como dentro del mismo. La educación rural en Colombia es importante ya que nos ayuda a avances en desarrollos en nuestro país, ya que así como viene siendo importante la ganadería y la producción proveniente de esas zonas, también es importante el desarrollo tanto científico como tecnológico en el país. Muy bien, urgente, necesario, crucial, dicen nuestros oyentes, Fabiola. Sí, hay un acuerdo generalizado en la historia reciente, en los años recientes, ha despertado un interés la educación rural, cosa que no tenía hace unas décadas. La educación rural no ha estado tan presente en las agendas políticas de la educación, no como un factor estratégico ni de la calidad de educación, ni de la formación ciudadana en estos territorios rurales, ni tampoco en el desarrollo económico, porque generalmente se asocia la educación rural solamente a la agricultura. Y algo que me llama la atención de estas opiniones es cómo se destaca el tema de las brechas. Y hay dos cosas que quisiera señalar rápidamente. La educación rural está asociada a brechas regionales, poblacionales y territoriales. Entonces, no en todo el país la educación rural es precaria. Está concentrada en algunos departamentos del país.
Lo segundo, efectivamente, que estas brechas de la educación rural se profundizan aún más cuando encontramos brechas de acceso a la educación media. Y que son un puente a la educación superior. Entonces la educación rural efectivamente tiene mayor presencia en la educación primaria, en la secundaria, pero hasta ahí, digamos, hay una fuerte interrupción de la educación que genera estas brechas. Muy bien, puente para superar las brechas, pero también es antídoto contra todo, Luz Marina, ¿o no? ¿La educación rural? Sí. Yo creo que la educación rural va muy de la mano con la reforma rural que necesita el país. Y si estamos pensando en acabar o disminuir la violencia estructural que nos aqueja durante tantos años, pues es un imperativo dentro de esa reforma, pues que la educación rural ocupe también un lugar protagónico, ¿no? Y además de las brechas, yo creo que es buscar también ese reconocimiento del sujeto campesino, de las familias campesinas como personas, además de que ya se les reconocen los derechos, reconocerlos también en su calidad de personas que están aportando también a la construcción del país desde los lugares donde se encuentren, y más que son familias, digamos, muchas de ellas desplazadas, que vivieron el conflicto armado en carne viva, y que están también en ese proceso de sanación y de recuperación de sus comunidades y de las mismas escuelas que fueron, pues la escuela fue víctima del conflicto armado. Muy bien. Superación de la pobreza, desarrollo personal, integración social, integración a los territorios. Sirve para todo. Pero, Fabiola, una de las conclusiones a las que ustedes llegan en el libro y en la investigación es que la educación rural está en medio de una crisis profunda. ¿Por qué? Sí, esta crisis tiene que ver un poco porque el sistema educativo no entiende los sujetos de las ruralidades. Entonces hay una mirada homogénea a la educación rural, pero realmente la ruralidad, digamos, andina no es la misma de la ruralidad que hay en la costa pacífica o en los llanos. Entonces esa tendencia a homogenizar las problemáticas de la educación rural pues genera esa crisis, en el sentido de que no se solucionan problemáticas asociadas a los territorios. El currículo, por ejemplo, de muchas de las escuelas no lee el territorio. Ha habido una suerte de respuesta a estándares, a competencias homogenizantes, cuando lo que vemos en las investigaciones y en los estudios y hablando con, digamos, los pobladores de los territorios rurales, pues ellos están intrínsecamente ligados a sus territorios, a esas distancias, a esos ciclos de producción, a las culturas, a sus paisajes, a esas relaciones territoriales que son muy importantes. Diría eso por un lado. Segundo, porque hay una deuda pendiente también en temas de calidad. En la educación rural, una cuestión que tiene que ver es la necesidad de mayor formación de los maestros rurales y, como decía también Luz Marina aquí, el reconocimiento a este sujeto educador de las ruralidades, que ha sido muy importante, que no solamente tiene una vocación pedagógica, sino que también tiene un componente comunitario, y es trabajar con la comunidad. Muchos maestros rurales son líderes sociales en sus lugares de residencia. Muy bien, en continuidad con lo que dice Fabiola, Luz Marina, es innegable la evidencia de los bajos resultados de los estudiantes rurales en las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y eso pues es un resultado esperado, porque pues cuando la escuela, como te dije hace un momento, ha sido víctima del conflicto armado, escuelas que han sido tomadas como trincheras, como lugares incluso denominados escuela de la muerte. Varias escuelas de la muerte han sido identificadas en el país, que fueron tomadas por los grupos alzados en armas, los irregulares, y pues hicieron de esas escuelas un lugar de pedagogía de la muerte para enseñar a torturar y matar y desaparecer. Por otro lado, los maestros, muchos maestros amenazados, asesinados, les tocó irse del país, abandonar las escuelas. Fuera de eso, las familias. Es que el principal hecho victimizante del conflicto armado, pues además del miedo, y Colombia es un país de miedo, y la principal afectación que encontramos en este estudio fue el miedo. El miedo en la escuela, el miedo en las comunidades, el miedo a morir,
el miedo a ir hacia la escuela, pero también el desplazamiento forzado. Se desplazaron los estudiantes, se desplazaron las familias, la misma escuela fue desplazada, ya perdió su capacidad de enseñar porque los niños fueron aprendiendo a lo largo del desplazamiento forzado. Los niños, las infancias fueron desplazadas, les tocó dejar sus amigos, sus mascotas, sus territorios, sus parques, sus lugares que habitaban. Y de paso, pues entonces, en estas condiciones, ¿de qué calidad podemos hablar y de qué rendimiento académico? Y más sabiendo que aumentó la deserción, principalmente en el rango etario de los 12 a los 15 años, y que a duras penas los niños estaban alcanzando a cursar hasta quinto de primaria. Entonces, pues es un resultado esperado y sobre eso tenemos que trabajar, y yo creo que es uno de los desafíos importantes que tiene la educación actualmente y el país. Muy bien, uno de los aportes, de los muchos aportes que hace esta publicación Educar en Territorios Rurales, es la identificación de elementos clave para construir la noción de educación rural. ¿De qué noción partimos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación rural luego de esta reconfiguración? Sí, claro. Hay un elemento que quiero adicionar y que está asociado a la educación. La educación hay que diferenciarla de la escuela. Digamos que en los territorios rurales la educación rural toma distintas formas y una de ellas es la escuela como una institución formal, sea del Estado o privada. Pero lo interesante de los territorios rurales es que las educaciones rurales y educaciones en el campo tienen lugar en la familia. Las familias y las comunidades son productivas. El niño hace parte de esta producción agrícola, del trabajo también familiar. Entonces, cuando hablamos de educación rural, debemos entender distintas formas de socializar que se da desde la infancia a la adolescencia. Mientras que la escuela es esa institución más organizada, que tiene un currículo, que tiene unos programas. Entonces, no se debe confundir ello porque permite esa ampliación a otras formas de educación que emergen, por ejemplo, en los movimientos sociales rurales, en los movimientos de mujeres campesinas, ¿cierto? En todos estos ecofeminismos rurales que están trabajando todo por el ambiente y que son formas también de educación rural. De todas formas, sean los unos o los otros, la educación rural, informal, familiar o la educación en la escuela, hay un factor muy importante que poco se ha pensado y es la formación ciudadana en los territorios rurales. Y es especialmente en aquellos territorios donde ha habido mucho conflicto armado, todos los riesgos que esto trae, pues qué significa formarse como ciudadano en estas ecologías violentas. Y ahí la escuela tiene esa función particular de socializar y de generar aquellas subjetividades que están a favor de la convivencia, de la paz y de la construcción comunitaria y de tejido social. Entonces, pensar en educación y escuela rural también debería invitarnos a pensar en el reconocimiento a esas potencias y agencias que tienen los sujetos rurales en nuestro país. Muy bien, este libro es el resultado de un proyecto de investigación donde participaron varias personas. Hablemos un poco de ese proyecto, cómo se gestó, cuándo se desarrolló, qué etapas tuvo, hasta llegar a este libro valioso, Luz Marina. Bueno, realmente ese libro es producto de un informe que hicimos para la Comisión de la Verdad. Uh-huh. Esa fue una investigación de tipo documental que se hizo a lo largo de un año más o menos, no sí. Recuerdo. Fue un tiempo muy corto, muy breve, había que terminarlo en el 2020. Y fruto de ese informe que hicimos, solicitamos autorización para sacar una publicación, porque realmente la información era para la Comisión de la Verdad, que forma parte del legado que nos dejó la comisión. Y son 10 autores. Los que aparecemos en el libro, en Educar. En ese libro estamos varios, pero no todos participaron en la investigación. Hay algunos capítulos donde invitamos, por ejemplo, a profesores de la pedagógica que no formaban parte del grupo de investigación, pero que sí tenían mucho que aportar con relación al conocimiento sobre la educación rural y sus experiencias. Pero el equipo investigador de la Javeriana éramos 6 personas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es la estructura del libro, Fabiola? 6 capítulos, una introducción. ¿Qué estructura temática y cómo se decidió? Sí, claro. Este libro, en su subtítulo, quisimos enfatizar 3 elementos: escuela, conflicto y formación.
Y era muy importante en primer lugar entender, por ejemplo, cuáles son esas políticas educativas rurales que están emergiendo, digamos, como un interés reciente del sistema educativo nacional, del Ministerio de Educación. Entonces hay un capítulo dedicado a actualizar cuáles son esas problemáticas y algo muy importante, y es esas políticas que deben leer los territorios, que deben entender la heterogeneidad. Luego hay un capítulo dedicado a entender qué es eso de la escuela rural, si podemos hablar de la especificidad de una escuela rural en relación, por ejemplo, a una escuela urbana. Y allí hicimos un poco un estudio histórico de ver cómo, digamos, las escuelas generalmente han sido un desafío para las políticas homogenizantes de la educación, porque la escuela, por ejemplo, en ruralidades dispersas tiene mucho que ver con el clima, con las distancias geográficas, cosa que no pasa en lo urbano. Hay otro tercer capítulo que se lo dedicamos a profundizar todas las afectaciones del conflicto armado en la escuela, que incluye afectaciones en la pedagogía, en la construcción curricular, en las relaciones pedagógicas, y ahí encontramos pues que dos de las cosas que más se afectan son no solamente la infraestructura de la escuela cuando está en situaciones, en condiciones y en territorios que tienen conflicto armado, sino sobre todo, pues más allá de la infraestructura, las relaciones intersubjetivas y comunitarias, y es que la escuela es un lugar donde se reúne la comunidad, y al perder ese significado sociocultural, pues pierde gran parte de su significado. Luego hay 2 capítulos más que trabajan sobre ese concepto de educación para el campo, ampliando justamente esa noción de educación rural, y una final que aportó el Instituto CINEP, que dedica a estudiar, a hablar un poco de los proyectos que ellos han realizado en una zona del país. Específicamente los estudios del CINEP han sido muy importantes sobre el conflicto armado en Colombia. Y desde el contexto del posacuerdo. Tú participaste en este capítulo, Luz Marina, de la afectación del conflicto armado en el sistema escolar de la educación rural colombiana. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que tú nos cuentas hoy? De las principales afectaciones, pues entonces te mencioné 2. Las principales afectaciones, las más reiterativas, fueron el miedo y el desplazamiento forzado, en sus diferentes dimensiones de docentes, estudiantes, familia, escuela, pero también hay afectaciones de tipo psicosocial que vivieron las familias, expuestas pues a la violencia, al recrudecimiento de las violencias, a las masacres. También hay afectaciones de tipo pedagógico, ¿no es cierto? Por ejemplo, el bajo rendimiento académico que tú mencionabas ahorita, la ausencia de directivos y profesores, se gestionó, digamos que como a favor un poco, apareció como una afectación, la gestión de la memoria en los contenidos que se van a enseñar sobre el conflicto armado en el país en las últimas 6 décadas. Entonces es una afectación a favor en términos de enseñanza para las ciencias sociales. ¿Qué les vamos a enseñar a las infancias y las nuevas generaciones sobre qué le pasó al país? La verdad sobre el conflicto armado. Y de ahí aprovechar también el legado que nos dejó la Comisión de la Verdad, un gran material pedagógico dirigido a las escuelas, y que se ha creado un programa desde la Secretaría de Educación, la Escuela Abraza la Verdad, para que todos aprovechemos ese material. Digamos que estamos en ese proceso de aprovechar el gran material de todo tipo que nos dejó la Comisión de la Verdad. También hay afectaciones para la población indígena. Este es un tipo de población que casi nunca se cuenta en las estadísticas, como que no existiera. Hay afectaciones para las poblaciones campesinas, pero entre los campesinos también están las poblaciones negras y las poblaciones indígenas. Y de ellos se habla muy poco, pero sí se sabe que ahí hubo un desplazamiento forzado por temor o amenaza de los grupos armados, temor al reclutamiento forzado de los niños y jóvenes. Se alteraron sus formas de vida y su cosmogonía de ver el mundo y de comprender la realidad. Y también pues tenemos, por ejemplo, que la Coalición contra la Vinculación de Niños a los Grupos Alzados en Armas en el 2003 declaró que los indígenas camaucanos
gran parte de ellos habían sido asesinados. En cuanto a población estudiantil, sé que se denunció el asesinato de población de jóvenes estudiantes entre los 13 y 20 años. Incluso también por el ELN en Corinto, Cauca. Entonces, hay afectaciones como se puede ver de todo tipo académico, administrativo. Se afectó también la gestión de los directivos. Aquí aprovecho para mencionarte también que posterior a esto hicimos una investigación sobre la gestión de los directivos docentes de las escuelas rurales después de la firma del acuerdo de paz. Y mira, aquí encontramos algo interesante, que la gestión del directivo se ha visto afectada precisamente porque pues, después de la firma del acuerdo se recrudeció la violencia, aparecieron nuevos actores sociales, nuevas conflictividades que estaban afectando la seguridad de los niños y de las niñas, y a los directivos que les tocó en estos momentos aprender a gestionar la paz territorial. Y por eso esa paz territorial que hablaba Fabiolita de los gradientes de ruralidades apunta a eso, a la paz territorial también. Muy bien. A propósito de roles, gestiones y funciones, tú esbozas en lo que escribiste un concepto sobre el papel del docente como intérprete entre dos mundos. ¿Quieres ampliarnos? Sí, claro. Este capítulo dedicado especialmente al significado de la escuela rural es un capítulo para mí desafiante porque me llevó a buscar un poco la historia del sistema educativo colombiano y sobre todo a un sociólogo que ha sido muy importante en el país, Rodrigo Parra Sandoval. Es un sociólogo y etnógrafo de los años 80 y 90 que describió muy bien esa relación entre escuela y sociedad y le dedicó un capítulo muy importante a la escuela rural. Él decía que ese aspecto distintivo del maestro, del docente rural, es que es un intérprete de dos mundos de culturas distintas. ¿Por qué? Porque el docente se forma en lo urbano para ir a enseñar en lo rural. Y ese movimiento que hay de lo rural a lo urbano, y de lo urbano a lo rural generalmente se ha visto como una dicotomía, pero él lo veía como esa interrelación de esos dos mundos. El maestro de lo urbano lleva eso urbano a lo rural, pero a veces tenía ese efecto de llevar a formar a sujetos en la ruralidad para que emigren a lo urbano. Ese es un estudio muy interesante. Hay otra cuestión muy interesante, digamos, de ese papel del maestro en lo rural, y es que a veces se suele, ubicar la educación rural y la escuela rural particularmente dentro de imaginarios. O tenemos una imagen romántica de la escuela rural llena de flores y jardines, o tenemos un desconocimiento de las situaciones, digamos, sociopolíticas, culturales o de sus potencialidades. Entonces es un capítulo que habla muy bien de ese tipo de imaginarios que tenemos de la escuela. Muy bien. Es una investigación, Luz Marina, que aborda pues, desde diversas ópticas, lo documental, lo descriptivo, lo interpretativo, lo crítico, las relaciones, como hemos dicho a lo largo de este espacio, entre la educación rural y el conflicto, mirando varios ámbitos. Políticas a lo largo de las últimas 3 décadas, por ejemplo. Las discusiones o debates en relación con las implicaciones del conflicto armado. Las propuestas que han surgido para tratar de solucionarlo desde varios ámbitos. Los vacíos que quedan, ¿no?, en esta relación entre el contexto actual de acuerdo, preacuerdo y posacuerdo. También la mirada crítica en torno a las respuestas del sector de educación a todas esas demandas y a esas preguntas que se hacen en el país alrededor de las poblaciones rurales, niños y niñas. Y en general en torno a la calidad educativa y al bienestar de la población. Sí, esa es una mirada, podríamos decir que como integral de la problemática que afecta a la educación en el país, y más teniendo en cuenta que la mayor parte del sector en el país es más rural que urbano. Y hay muchas escuelas, muchos niños, muchas familias campesinas afectadas, pero esa mirada también tiene que ver con la violencia estructural, que yo mencioné hace un ratico, la violencia estructural a la que nos hemos visto pues sometidos.
por los grupos alzados en armas que han atentado pues contra la paz del país, pero que también tiene que ver con esa violencia directa que se ha venido naturalizando por estar inmersos en un país en medio de la violencia, un país con miedo. También tiene que ver con la violencia cultural en la que estamos inmersos y que naturalizamos. Entonces podríamos hablar de 6 generaciones que no conocimos la paz. Muy bien. 6 generaciones que naturalizamos las formas violentas de relacionarnos, y eso es uno de los principales retos que tiene la educación hoy día a raíz de este estudio. Y que deja una enorme cantidad de demandas insatisfechas. Quedan demandas insatisfechas, pero también está marcando un horizonte de trabajo y varios desafíos. Pero digamos que uno de los principales desafíos que tiene la escuela en estos momentos es trabajar con las comunidades en la resignificación de esas violencias que se experimentaron, la resignificación de esas experiencias vividas para reconstruir esas emociones, ¿sí? A través de nosotros proponemos allí de la investigación sensible, que es un nuevo paradigma de hacer investigación en educación, a través de la experiencia sensorial, trabajar con las comunidades, los niños y los jóvenes. ¿A qué le huele el conflicto armado? ¿A qué huele su pueblo cuando está en paz? ¿A qué olía cuando llegó el conflicto? ¿A qué le huele la reconciliación? Y desde esa experiencia sensorial y con preguntas ontológicas, hacer un proceso de construcción, pero también de sanación, que conduzca de manera gradual a la construcción de paz en el país y a la no repetición. Muy bien. Tú hablabas de horizontes y de desafíos. En el cierre de nuestro espacio, muy concretamente, ¿qué desafíos plantea este horizonte desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de esta y de otras publicaciones y de otras investigaciones? Fabiola. Sí, podemos hablar de estos retos y desafíos también en clave de recomendaciones para la sociedad colombiana. Una mayor comprensión de la educación rural y la escuela rural y su papel en la construcción de país. Una de ellas es pensar un poco más en la función reparadora de las políticas educativas concentradas, orientadas a lo rural, a las ruralidades. Hoy se habla de ruralidades en plural. Segundo, reconstruir los currículos en una co-creación también con las comunidades, que son quienes viven las vicisitudes reales y las necesidades de los territorios. Por ejemplo, llegan allí ofertas del SENA, pero deben leer lo que requiere el territorio, lo que requieren los jóvenes. Una tercera tendría que ver con hacer un ejercicio de justicia sobre los jóvenes. Miren que en el mundo, los países que tienen conflictos armados, la población más afectada son los jóvenes menores de 25 años. Es decir, debería haber una política basada en el reconocimiento y la reparación a los niños jóvenes que en este momento están siendo también víctimas del reclutamiento infantil forzado por todos los grupos armados. Una tercera es pensar la universidad en el campo, que ya hay algunos coqueteos, como usted dice, pero que hay que ponerles estrategia, país, realidad, presupuesto, participación social. Y incentivos para los maestros rurales, que también sufren a veces de falta de reconocimiento social por nuestra sociedad colombiana. Fabiola, muchas gracias. Gracias a usted por esta invitación. Muy bien, Fabiola Cabra, doctora en Innovación Educativa y magíster en Educación de la Universidad Javeriana y actualmente editora del libro Educar en Territorios Rurales, Escuela, Conflicto y Formación. Retos, desafíos en el cierre, Luz Marina. Para mí los retos más importantes tienen que ver con la construcción de paz. La construcción de paz y la construcción del país que queremos y que soñamos. Entonces, un desafío grande de la educación es educar para la paz. Educar para la paz no solamente a estudiantes, sino profesores, padres de familia, empresarios, comunidad en general, porque el concepto paz ha sido un concepto muy manoseado y es importante saber, cuando hablamos de paz, ¿de qué paz estamos hablando? ¿Cuáles son los fundamentos de la paz, los valores de la paz? ¿Cuáles son las prácticas que promueven la paz? Y para los maestros en estos momentos, ¿cuáles son esas pedagogías para la paz, la memoria y la verdad en la reconstrucción del tejido social, teniendo en cuenta que estamos en un país con 9 millones de víctimas y que muchas de esas víctimas han llegado a la escuela y el maestro no tiene los elementos
para trabajar con esta población. Muy bien, muchas gracias, Lumarina. Con gusto, gracias por la invitación. Lumarina Lara Salcedo, doctora en educación e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana, y también participé en el proyecto Educar en Territorios Rurales, Escuela, Conflicto y Formación. Gracias también a la audiencia que nos acompaña y participa en este espacio en el que nos reunimos con expertos y académicos para conversar y analizar los temas de coyuntura. Muchas gracias también a las personas que hacen posible nuestro programa. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique. En la producción audiovisual, Jerónimo Beccaría. En la producción periodística, Alejandra Caballero y Sofía Vargas. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.